Muy buenos días, mi nombre es Marcela Mondragón Cortés, estudiante de licenciatura en básica primaria de segundo semestre. Hoy les vengo a hablar sobre la evolución de la educación básica primaria en Colombia en el siglo XIX y siglo XX. Vamos a empezar con el siglo XIX. Pues de acuerdo con esta ley, se promovió la formación pedagógica de los maestros en educación primaria. Con este método lancasteriano, que también era conocido como sistema de enseñanza mutua, se basaba en que los estudiantes más avanzados, se les llamaba monitores, le enseñaban a sus compañeros, a estudiantes de su mismo grado, con la supervisión de un maestro. Por ejemplo, un maestro que tuviera 100 estudiantes. ¿Qué hacía el maestro? Lo que hacía era coger 10 monitores y esos monitores lo que hacían era coger grupos de estudiantes más reducidos, grupitos de estudiantes, y lo que hacían era acompañarlos, es decir, se encargaban de repetir la lección que enseñaba el maestro, de corregirle los ejercicios, asegurándose que estos pudieran aprender. Una de las ventajas de este método lancasteriano, sistema de enseñanza mutua, era que los monitores podían reforzar su propio aprendizaje a la vez que le enseñaban a sus compañeros. Un ejemplo para este decreto es que cuando hablamos de gratuita, es que los colegios, las escuelas debían dejar de cobrar mensualidades y no negarle el acceso a la educación a niños de clase popular o clase baja. Eso en cuanto a gratuita. En cuanto a obligatoria, las autoridades eran las encargadas de, de insistir, de insistir en que los niños fueran a las escuelas, en la edad escolar. Por otro lado, cuando hablamos de laica, quiere decir que se elimina la enseñanza religiosa católica y se implementan otras materias tales como historia, ciencias naturales, cívica. Y por último, cuando nos hablan de que es supervisada por el gobierno nacional, es donde es a través de el Estado, el gobierno, a través de directorios de instrucción pública, vigilaba los contenidos y los métodos de enseñanza que se daban en estas escuelas. Un ejemplo muy claro de esta guerra fue en Popayán, la capital del Cauca, donde la guerra hizo que el gobernador del Cauca, en ese periodo de 1899 hasta 1902, más o menos, debido a la confrontación entre liberales y conservadores, ordenó el cierre de las escuelas primarias para utilizar esos establecimientos como cuarteles militares. Los maestros que eran más jóvenes, los más jovencitos, fueron prácticamente obligados a incorporarse a las filas de los ejércitos que estaban en disputa. Claro, de estas diferencias de género se dio en el Colegio de la Enseñanza de Bogotá, fundado por la comunidad religiosa de las Hermanas de la Compañía de María. El enfoque de este colegio era formar mujeres que fueran buenas cristianas y que fueran muy hábiles en los quehaceres de la casa. Les enseñaban a costuras, a bordados, a tener buenos modales. Eh, en vez de enseñarles materias o asignaturas que se le daba a los hombres como matemática o pensamientos críticos. Ahí se veía una gran diferencia de género. Eh, ya en el año 1821, con la ley de instrucción pública, se vio la necesidad de educar a las niñas, aunque sin carácter obligatorio, ni podía ser igualitario a los hombres. O sea, no se les obligaba ni tampoco podía ser igual que los hombres. Pero a finales del siglo se dio inicio a las escuelas normales para mujeres que se fundaron en 1872 en la ciudad de Bogotá, en la cual empezaron a formar maestras
que fue una de las primeras profesiones aceptadas para las mujeres. Bueno, como ya vimos un poquito de la educación en Colombia en el siglo XIX, ahora vamos a ver qué sucedió con la educación en el siglo XX. Con la Ley 39 de 1903, un convenio de emisión firmado en 1887 entre el gobierno colombiano y el Vaticano. Con este convenio se le dio el poder a la Iglesia de controlar la educación pública, especialmente en los grados de primaria. Esta ley delegó a la Iglesia la inspección de las escuelas, la selección de textos y la formación moral. Un ejemplo claro de esta fue en el Colegio San Bartolomé de Bogotá, fundado por los jesuitas en el año 1604. Este colegio se volvió un gran referente de la educación primaria y secundaria, avalada y financiada por el Estado, donde su formación religiosa era una gran parte central del currículo. Durante esta época, Colombia era un país muy influenciado por la iglesia, ya que ésta ejercía un fuerte control sobre la educación. Con esta ley, la cual permite la libertad de enseñanza, permite que los colegios secundarios se organizaran de manera privada. A la iglesia esto obviamente no le gustó y opuso una gran resistencia, ya que veía esto como una gran amenaza a su hegemonía educativa, es decir, el dominio que ella utilizaba para la educación, para poder poner su visión y sus valores. A pesar de todas las protestas que hizo la iglesia, la ley se mantuvo siempre ahí firme y esto permitió el surgimiento de instituciones educativas no católicas y una mayor intervención del Estado en la regulación de la educación. Hoy en día aún podemos ver esa desigualdad entre la educación primaria, entre la zona rural y las zonas urbanas. Debido a que las zonas rurales, por experiencia, lo digo, yo trabajo en una zona rural, eh, las escuelas tienen menor infraestructura y como lo podemos ver a nuestro alrededor, esta es la escuela donde yo trabajo. Vemos que la infraestructura de la escuela, esta es una escuela de zona rural, y vemos que su infraestructura aún es de tablas. Aún es de tablas, no es una infraestructura hecha con material concreto, no. Entonces ahí aún todavía vemos una gran desigualdad. Se muestran estas brechas significativas entre estudiantes, entre zonas rurales y zonas urbanas. La deserción escolar se evidencia más entre las zonas rurales, debido a que muchas veces, por factores económicos, por pobreza, digámoslo así, muchos estudiantes, lo digo por experiencia, dejan de estudiar por dedicarse a ser un obrero más de las fincas. Ya a los profesores les toca hacer como un estudio, una campaña, invitando al estudiante a que no deje, pues, que no deje el estudio. Entonces, esa es una gran desigualdad que aún se ve. Vemos que también en las zonas rurales no hay universidades, mientras que en las ciudades sí hay grandes universidades, hay grande acceso a la educación. Acá es casi nula debido al desplazamiento que le toca hacer a los estudiantes de la parte rural. El desplazamiento es pero muy grande, es una brecha muy grande. Yo por lo menos tengo estudiantes que viven en diferentes partes de la loma y el venir aquí les cuesta un poco de dificultad. ¿Qué hacen ellos? Lo hablo desde mi experiencia. Ellos lo que hacen es internarse en la escuela. Ellos se internan desde el día lunes
y vuelven a salir el día viernes porque no pueden ir y venir porque les queda un poco difícil. El acceso aquí, como en las ciudades, no hay carros, no hay motos, hay quebradas, cuando son temporadas de lluvias es más difícil, entonces allí todavía se ve una gran desigualdad. Hoy en día, pues como les digo, yo trabajo en una parte rural, puedo decir que el trabajo que se realiza es el de escuela nueva, que fue diseñado en los años 1970. Esto implica adaptar la pedagogía al contexto rural, con aulas de multigrado, es decir, un aula donde hay diferentes estudiantes de diferentes grados, estudiantes de segundo, de tercero, y todas esas para un mismo docente. Dice que el PAE que le dan a los niños es una gran ayuda. Eso ayuda a evitar la deserción un poco escolar. Pero a pesar de que se están tratando de reducir esta brecha, aún se evidencian grandes desafíos, donde se diferencia la educación del campo y la educación de la ciudad. En Colombia, nuestro país, se prohíbe la discriminación en las instituciones educativas, ya sea por motivos de raza, por motivos de religión, por motivos de clase social. Es decir, que se debe garantizar el acceso a la educación sin exclusión alguna a todos los estudiantes, sin evitar, sin evitar negación de matrículas por situaciones socioeconómicas o por origen étnico. La Ley 32 de 1936 fue un gran avance contra la discriminación. Aún existen desafíos, pero hay normas posteriores como la Constitución Política de 1991 y la Ley 1482 del 2011. Esta ley, esta última que les acabé de nombrar, es contra la discriminación. Entonces, contra la discriminación racial. Es decir, hay leyes que protegen este tipo de discriminaciones y así se le puede otorgar una educación de calidad a nuestros estudiantes.